La salud, en el sentido holístico de la palabra, no solamente es la salud física, abarca la salud emocional, la salud mental, la salud social, la salud familiar. Es un concepto abarcador que conlleva en sí el bienestar general. Y una de las cosas que no necesitan demostración, porque ya está demostrado hasta la saciedad, es que sin salud mental no hay salud. Y aquí, en esta media isla situada en el mismo trayecto del Sol, a veces es aterrador el momento en que uno va a abrir los periódicos, porque lo que uno sienta y piense, ¿qué será hoy? Y estoy hablando como mujer, como madre, como abuela, como parte de la sociedad dominicana que en muchos momentos está un poquito aterrorizada, como decía, de abrir los periódicos. Y no sé si se han dado cuenta ustedes también que cada día las víctimas de la violencia doméstica, de esa violencia familiar, se manifiestan de la forma más cruel, más despiadada y más inesperada, porque el concepto de madre, de padre, de hijo, es el concepto del hogar, donde las personas deben de sentirse seguras, acogidas, protegidas, y sobre todo nuestros niños. Y últimamente, padres han cometido homicidios con sus hijos, madres han hecho lo mismo, tíos han matado padres, hermanos. O sea que la violencia va en una espiral. Ha remontado ese hogar, ese árbol fuerte y seguro donde se supone que debemos de sentirnos protegidos. Esto es un síntoma claro de que la salud mental aquí en nuestro país realmente está mal. Necesitamos ayuda a todos los niveles. Este es un problema multidisciplinario, no solo de las instancias gubernamentales, no solo de las autoridades de salud, no solo de las escuelas o de los médicos o de una parte de la sociedad. Esto es un problema a nivel general, este es un problema social. Ese lugar seguro que es el hogar y la familia, que se supone que nuestros niños, nuestros ancianos, la familia toda se debe de sentir segura, cada día es todo lo contrario. Pedir ayuda no es un síntoma de debilidad. Pedir ayuda es la decisión más valiente que podemos tomar. Aceptar que las cosas en nuestro hogar, en nuestra familia, no va bien, es el primer paso para resolver una situación, para precaver y no tener que lamentar. Porque definitivamente, sin salud mental, no hay salud. En el día de hoy, en el arte de curar, como siempre, preocupados por llevar la prevención, porque para nosotros esa es la mejor medicina, tenemos un tema que va muy acorde con el tiempo y estoy hablando de las alergias. Hoy vamos a hacer un programa con una especialista del área, la doctora Yosaira Jarijo, la cual es una especialista en alergias en niños y en adultos. Y precisamente ese va a ser nuestro tema que trataremos en compañía del doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo, mi hijo, coproductor del arte de curar. No se vayan, regresamos después de la pausa.
Alergias. En República Dominicana siempre hay alguien que dice, todo el mundo tiene alergia en República Dominicana. Así que hoy aquí en El Arte de Curar estamos tratando de dar respuesta a uno de los procesos que más preocupa a la familia dominicana y una de las manifestaciones más comunes y que, repito, cuando usted pregunta, la gente te dice, todo el mundo en República Dominicana tiene alergias. Para eso hoy hemos querido invitar a un especialista en el área, una doctora joven de formación, quien nos acompaña desde su consulta donde trabaja, repito, con niños y con adultos sobre este tema. Nos acompaña la doctora Yosaira Rijo. Doctora Rijo, gracias por acompañarnos aquí en El Arte de Curar. Hola, muchas gracias, Héctor, por invitarme en este día. Yo encantada de estar aquí con ustedes. Yosaira, la verdad que es un honor, un privilegio tenerte aquí con nosotros, y una de las mejores cosas es que a veces las especialidades médicas subdividen los temas. Contigo vamos a poder hablar de alergias, pero también, como eres especialista en alergias en niños y en adultos, vamos a poder como que hacer las dos cosas. Vamos a entrar inmediatamente en materia porque el tiempo en buena compañía pasa rápido. Las alergias, ¿qué son? Bueno, las alergias se definen como una hiperreactividad del sistema inmunológico frente a sustancias que deberíamos ya tolerar. Por ejemplo, si el sistema inmunológico decide rechazar el maní, por ejemplo, cada vez que coma el maní voy a responder con una respuesta inflamatoria exagerada. Yosaira, algo interesante es que tú mencionabas el maní. El maní. Pero la realidad es que podemos apreciar cómo hay personas que presentan diferentes formas de las alergias. Hay personas que dicen, me da alergia y se me ponen los ojos chiquiticos. Hay otras personas que le salen lesiones en todo el cuerpo y hay otras personas que simplemente dicen, me voy, me desmayo. La pregunta es, ¿por qué tantas formas diferentes de manifestarse los procesos alérgicos en la población general, por favor? Bueno, lo primero es que hay distintos tipos de alergias. Tenemos las alergias ambientales, las alergias alimentarias, alergias a medicamentos, a picaduras de insectos, entre otras. Entonces, el organismo va a responder de forma distinta dependiendo del factor causante de la reacción alérgica. Entonces, si los alérgenos son ambientales, por ejemplo, los ácaros del polvo, el polen, vamos a tener síntomas respiratorios como inflamación de la nariz, rinitis, episodios de asma, estornudos, también conjuntivitis. Pero si el estimulante es un alérgeno, por ejemplo, un alimento, pues es más probable que estas reacciones se manifiesten en la piel y en las mucosas. Una de las formas, creo yo, más fehacientes de un concepto que el doctor Armando muy a menudo menciona y que ahora hace mucho tiempo que no lo hace, es que no existen enfermedades, sino enfermos. Y yo creo que las alergias, y quería hablar un poquito de eso contigo, es el mayor exponente de ese criterio. Porque ¿por qué las alergias afectan a una persona sí, a una persona no? Son sustancias que se supone que deben de ser tolerables en todo el mundo. Entonces, esa diferencia individual, ¿en qué consisten y por qué son tan diferentes en niños y en adultos? Bueno, aunque el origen exacto de las enfermedades alérgicas no es conocido del todo, sí existen factores predisponentes. Por ejemplo, está la genética. Si mis padres son alérgicos al huevo, por ejemplo, o a un medicamento como la penicilina, yo tengo más probabilidad de ser alérgica a alguna sustancia. No tiene que ser específicamente a la que mis padres sean alérgicos, pero sí tengo mayor probabilidad de tener alergia. Entonces, estas probabilidades se ven aumentadas por las condiciones medioambientales. Es decir, si estoy más expuesta a un alérgeno y además tengo esa predisposición genética de tener alergia, pues es más probable que yo desarrolle una enfermedad alérgica. Y hay otras teorías un poco más más difíciles de demostrar, claro, como la teoría de la higiene, por ejemplo. Si vivo en un ambiente con mucha higiene, tengo más probabilidad de ser alérgico que si estoy expuesto a contaminantes ambientales y a endotoxinas de las que presentan, por ejemplo, los animales domésticos y de granja. O sea, si me expongo a esas toxinas desde la infancia, o no soy hijo único o no soy el primer hijo, tengo menos probabilidad de tener alergia que si
estoy en un ambiente muy limpio. Tú sabes, Yosaira, que el dominicano utiliza una frase muy habitual y frecuente que es: déjalo que coma tierra para que se inmunice. Sí. Sin embargo, como bien decías, hay algunos estudios para aquellas personas que no están sintonizando del ambiente muy estéril, que son aquellas personas que utilizan lavaplatos, donde la temperatura del agua es muy alta y justamente los platos quedan completamente limpios. Aquí vemos que con el mismo cosito de limpiar los platos, limpian los platos, los cuchillos, la meseta, etcétera, etcétera. Y por tal razón hay que decir que esa exposición, algunas personas dicen, que hace que nuestro sistema inmunológico se adapte mejor. Yosaira, hablaste de que no se sabe bien por qué surgen las alergias. Sin embargo, no quiero pasar por alto el hecho de que hay algunas alergias que pueden comprometer la vida de las personas y hay otras que no. Entonces, ese rango, ese abanico tan grande, desde una alergia leve, que es simplemente que se me hincha la boca, y hay gente que andan con la boca como si hubieran inyectado ácido hialurónico, y hay otras personas que se mueren, por ejemplo, frente a una picadura de una abeja o de una avispa. Hablemos de esa discrepancia, por favor. Bueno, esto va a depender del grado de sensibilización alérgica que tengamos. Hay pacientes que están levemente sensibilizados a una sustancia y otros que están muy sensibilizados, o sea, que tienen muchos anticuerpos específicos contra esa sustancia. Los anticuerpos son parte del sistema inmunológico que están diseñados para defendernos, pero entonces en la alergia ellos se forman para defendernos contra ese alérgeno. Entonces, si tengo mucha sensibilización al veneno de la picadura de avispa, es muy probable que esa reacción sea grave. Sin embargo, dentro de las reacciones graves, las reacciones alérgicas graves que se llaman anafilaxia, hay distintos grados de severidad. Hay pacientes que presentan un grado leve, que es afectación de uno o más órganos, pero de forma leve. Por ejemplo, tengo sensación de edema de faringio, de glotis, y también tengo ronchas en la piel. Eso sería una anafilaxia, pero más o menos leve. Pero si además se presenta con síntomas gastrointestinales, con disminución de la tensión arterial, con pérdida de conciencia, entonces eso sería una anafilaxia grave con riesgo vital. Y es ahí que podemos perder la vida. Por suerte no es tan frecuente, pero tampoco podemos predecir qué paciente va a tener una reacción más grave que otro, porque no es una cosa que se pueda controlar. Ni demostrar cómo va a reaccionar cada paciente Yosaira, ante la exposición en la alergénica. parte posterior aquí en nuestra pantalla podemos apreciar justamente la prueba para hacer el diagnóstico de alergias. ¿Pudieras, por favor, explicarnos qué está viendo nuestro público, por favor? Bueno, esa que tenemos aquí, esta es la prueba del parche. La prueba del parche. Sí. Cuéntanos. Vemos parches pegados en la espalda de la paciente. Esto es para diagnosticar la dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto es esa inflamación de la piel que se produce por contacto con sustancias a las cuales estamos sensibilizados. ¿Y qué sustancias estamos probando ahí? Pues sustancias que contienen los cosméticos, los champús, los jabones, los metales, también algunas fibras de ropa, o sea, sustancias que están hechas para estar en contacto con el cuerpo, con la piel, pero que a estos pacientes le producen alergia y lo podemos identificarla. Claro, vamos a pasar prueba. a la otra, por favor. Cris, esa que está ahí, por favor. Sí. Cuéntanos de esa imagen en particular, porque eso es que ya dice a qué es. Sí, ya hemos retirado el parche a las 48 horas y ahí vemos que nuestra paciente es alérgica al níquel, que es un metal que se usa frecuentemente en joyas de fantasía. En la joya de fantasía. Esas son la gente que se ponen un arete de fantasía y a los 2 días parece que se le va a caer la oreja de tan hinchada que está. Y también es alérgica a los acrilatos. Los acrilatos de las uñas acrílicas, pero también de prótesis dentales. Entonces, en pacientes odontólogos es frecuente ver, que trabajan con prótesis, es frecuente ver sensibilización a acrilatos y que tengan eczema de manos por estas sustancias. Yosaira, en ese mismo tenor, hay personas que nunca han sido alérgicos a nada, que incluso se han hecho las pruebas y de repente, con el paso del tiempo, se hace la prueba de nuevo y ya es alérgico a una serie de cosas que nunca en su vida le había dado una alergia. ¿Eso se debe a qué? Mira, aquí hay otra imagen sobre el asunto de las pruebas. O sea, ¿qué pasa entonces en el organismo de esa persona que durante 60 y pico de años no fue alérgica a nada? Y después del COVID es alérgica y andan con el moquero. Bueno, después del COVID hay muchas preguntas sin resolver.
uno puede ser alérgico en cualquier momento de la vida. En el transcurso de la vida nos podemos sensibilizar a sustancias que luego nos produzcan síntomas. No tiene que ser necesariamente inducido por una enfermedad infecciosa, que no es lo más frecuente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo toda la vida he sido apicultor y me han picado muchas abejas. Entonces, en un momento pudiera tener una reacción alérgica a esa abeja, pero ya me he estado sensibilizando durante muchos años porque he estado expuesta a ese alérgeno. Entonces, eso puede pasar con cualquier alérgeno en cualquier momento de la vida. Ya el tiempo se nos terminó en este segmento, Yosaira, pero hay una pregunta que queremos dejar en el aire porque no quiero que se nos olvide, porque 5 personas, incluyéndome a mí, que fue lo primero que puse para la primera pregunta del segundo segmento, que es ¿qué son las alergias estacionales? Porque ese es un concepto que ahora tú te lo encuentras en todo lo que tiene que ver con alergia. Lo primero que te ponen, las alergias estacionales. No se vayan, regresamos con la doctora Yosaira Rijo, con el doctor Héctor Balcácer y con esta servidora Neri Esteves, psicólogo clínica aquí en El Arte de Curar, para seguir hablando de las alergias en términos generales y luego hablaremos específicamente en niños y en adolescentes y en adultos. ¿Sabes cuándo buscar ayuda de un especialista en fertilidad? Es importante saber que la fertilidad va a ir disminuyendo conforme pasen los años. Es por esto que lo vamos a tomar en cuenta para poder definir cuándo buscar ayuda. Si eres una mujer menor de 35 años y llevas un año teniendo relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos y no has logrado un embarazo, o si tienes más de 35 años y ya han pasado 6 meses sin lograrlo, es momento de acudir a un especialista en fertilidad. También existen otras situaciones en las cuales no vamos a esperar ningún tiempo. Estas son ciclos menstruales irregulares, ciclos menstruales con mucho dolor. No normalicemos nunca un dolor intenso, incapacitante durante la menstruación o cualquier otro diagnóstico que sabes que podría afectar la fertilidad. Es también importante recordar que no solamente la mujer juega un papel importante en lo que es la determinación de lograr un embarazo. El hombre también debe de evaluarse, ya que este va a representar la mitad de los casos de causas por la causa de infertilidad. Es por esto que, gracias a Dios, existen este tipo de especialidad que te van a ayudar y te van a ofrecer alguna herramienta para lograr ese objetivo tan deseado que tienes de ser madre o padre. Yo soy la doctora Alicia Santos, ginecóloga obstetra, especialista en reproducción humana asistida. Mi número es 829-266-0590. Después de esta cápsula tan instructiva de la doctora Alicia Santos, la verdad es que nos sentimos felices y contentos aquí de tener a la doctora Yosaira Rijo, la cual está amablemente dedicándole el tiempo aquí a la familia del Arte de Curar, hablando sobre las alergias. Antes de ir a la pausa y de comenzar a hablar sobre las alergias en niños, que luego Héctor Armando hablará sobre las alergias en adultos, dejamos una pregunta en el aire y era que los tipos de alergia son muchos, pero sin embargo la que está ahora en el pan nuestro de cada día y en boca de todo el mundo es la famosa alergia estacionales. ¿Qué son ese tipo de alergia, por favor? Bueno, pues como su nombre lo dice, son esas enfermedades alérgicas que se manifiestan en algunas estaciones del año. ¿Y por qué está en boca de todo el mundo? Pues porque estamos en primavera, que es la estación con más reacciones alérgicas a los pólenes, porque están en flor. Entonces hay una mayor cantidad de pólenes en el ambiente y ahí empiezan las manifestaciones alérgicas, sobre todo de rinitis y o asma, que solo se presentan en esta estación.
Además de la primavera y el principio del verano, ¿hay algunas alergias también que hagan énfasis en su aparición en el invierno? Bueno, si estamos sensibilizados a pólenes de invierno, por ejemplo, el árbol de pino que poliniza en invierno y otras más, entonces tendremos síntomas en invierno. Porque es que para que la alergia sea estacional, el alérgeno tiene que estar presente en esas estaciones. Entonces, si no tenemos como abundancia de ese alérgeno en esa estación, pues los síntomas pudieran persistir, pero en menor intensidad. Comencemos a hablar específicamente de las alergias en niños. ¿Cuáles son las alergias más comunes que en tu experiencia profesional se desarrollan en los niños? Pues los niños tienen sobre todo alergia alimentaria y el alérgeno principal es la leche de vaca, porque es a lo que más expuesto está el niño desde los primeros días o meses de vida. Entonces este es el alérgeno principal en la infancia, seguido por el huevo y otros alimentos como el maní y algunos pescados y frutas. Siempre sale el maní en este asunto de las alergias. Sí. Los niños, ¿hay alguna forma de prevenir esas alergias? Bueno, no hay una forma de prevenirlo al 100%, pero sí se ha visto que en casos de dermatitis atópica, el usar cremas emolientes desde los primeros días o meses de vida, pues puede disminuir la intensidad y la frecuencia de los brotes de dermatitis atópica, que ojo, aunque no siempre es alérgica, sí suele ser, esta enfermedad se empeora con las alergias, sobre todo a la leche, al huevo y a otros alimentos. Cuando tú hablabas conmigo y con Héctor Armando en el primer segmento, salió a colación esas alergias graves llamadas anafilaxia que se presentan y que realmente son graves, que la gente pierde la vida. Incluso se ven en las películas, es algo que se ha normalizado y la gente piensa en eso, que una gente cae, le dio una alergia a algo, está convulsionando y alguien saca una jeringuilla y en el corazón la jeringuilla. Esas sí. Anafilaxias, además de en los adultos, ¿también se pueden presentar en niños? Sí, claro que se pueden presentar en niños, se pueden presentar a todas las edades y en niños, como había dicho, es más frecuente por exposición a alimentos a los que son alérgicos que a otras sustancias. Para nosotros aquí en el Arte de Curar, la participación de ustedes, la familia del Arte de Curar es sumamente importante porque ustedes son nuestra razón de ser y cuando se comunican con nosotros de una forma u otra, para nosotros es la verdad que una bendición y gracias a todas las personas que nos se comunican de una forma u otra. Y una de las maneras que tenemos es las preguntas que nos envían para el asunto de que nuestros invitados de lujo puedan responder. Vamos a pedirle al máster, por favor, que nos ponga la primera pregunta sobre alergias que nos han mandado nuestra gran familia del Arte de Curar. Las infecciones virales comunes, como por ejemplo la gripe, pueden empeorar o exacerbar lo que son enfermedades crónicas o alergias como el asma. Bueno, pues las infecciones virales son el principal detonante de crisis de asma en los pacientes asmáticos, sobre todo en aquellos pacientes asmáticos no alérgicos, porque recuerden que si el asma es alérgica, los episodios se van a ver estimulados principalmente por el alérgeno al que el paciente esté sensibilizado, aunque también puede ser promovido por infecciones virales. O sea que sí, la respuesta es sí. Vamos a pedirle a nuestro máster que por favor nos ponga la siguiente pregunta. ¿Por qué algunas personas desarrollan alergia en la edad adulta si no la tuvieron en la infancia? Excelente pregunta. Esa pregunta la habíamos comentado anteriormente. Ajá. Y sí, es posible ser alérgico en cualquier etapa de la vida y es más frecuente hacerse alérgico a las sustancias que con más frecuencia tenemos contacto. Antes de seguir con las preguntas, déjame hacerte una pregunta que para mí es sumamente importante y creo que para toda la familia del Arte de Curar, y es que nos hables un poquito de la importancia de la detección temprana de lo que son las alergias y cómo esto incide de manera positiva en la salud de nuestros niños. Bueno, la detección temprana va a ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Por ejemplo, como mencionaba, los niños con alergia a la leche o al huevo.
si sabemos, si podemos determinar que es alérgico a uno de estos alimentos, pues evitar la exposición nos ayudará a que tenga menos síntomas, menos crisis, menos problemas inflamatorios relacionados a esta alergia. En el caso de la alergia respiratoria, rinitis o asma alérgica o conjuntivitis alérgica, pues si la diagnosticamos temprano y el paciente es alérgico a una sustancia que pueda ser tratada con inmunoterapia, como es la alergia a ácaros del polvo, pólenes y algunos animales, entonces la inmunoterapia es mucho más efectiva en la infancia que en la edad adulta. O sea, que esa respuesta inmunológica es mejor. A veces los pacientes, los niños, consiguen una mejoría de un 100% con la inmunoterapia específica para alérgenos, o sea que no vuelven a tener síntomas de rinitis o asma alérgica después de vacunarse, sobre todo si hacemos esto de forma temprana. Qué bien. Creo que es algo que es sumamente importante para la familia saber este tipo de cosas porque nos ayuda a precaver para no tener que lamentar. Vamos a pedirle a nuestro máster, por favor, que nos ponga otra pregunta. ¿Cuáles son las alergias más frecuentes en niños y en adultos? Esto lo habíamos también mencionado. En niños la más frecuente es la alergia alimentaria. En los adultos, la alergia más frecuente es la rinitis alérgica. Es la enfermedad alérgica más frecuente que existe y es producida por alérgenos ambientales como los pólenes, el ácaro del polvo, los hongos de la humedad y los epitelios de animales. Podemos ser alérgicos a cualquier cosa, pero estas son las más comunes. Son las más comunes. Por favor, otra pregunta, tenga la bondad. ¿Cuál es la diferencia de una alergia y una intolerancia, ya sea medicamentosa o alimentaria? Excelente. Era una de las preguntas que teníamos. ¿Cuál es la diferencia entre la intolerancia a y alergia a? Pues la intolerancia alimentaria nos va a presentar solo síntomas digestivos, porque es como una dificultad que tiene el intestino para digerir, para romper esas enzimas o proteínas que tenga ese alimento. Entonces vamos a tener síntomas de diarrea, de vómitos, de mala digestión, de cólicos, pero no vamos a tener síntomas inflamatorios fuera del intestino, porque las alergias implican todo el organismo, pero las intolerancias solo el intestino. En cuanto a los medicamentos, hablaríamos no de intolerancia, sino de una reacción adversa que todos los medicamentos pueden tener y que no necesariamente tendrían que ser alérgicas, pero esto es según el medicamento. Unos pueden producir dolor de cabeza o náuseas o vómitos o dependiendo de dónde actúe ese medicamento, pero si es una alergia puede producir inflamación en todos los órganos del organismo. Una de las cosas más comunes en los niños es que a veces comienzan a rascarse y les sale algo como un sarpullido. ¿Cómo se determina qué es una alergia y no quizás una reacción momentánea al momento a cualquier situación? Bueno, eso hay que valorarlo minuciosamente en la consulta porque la piel... Hay más de 3.000 enfermedades en la piel, de las cuales la mayoría no son alérgicas. Entonces hay que ver todos los puntos de la historia clínica, si hubo fiebre, si hubo signo de alguna infección, si hubo una picadura de insectos, si fue por el consumo de un alimento. Hay que ver como todas las posibilidades para llegar a un diagnóstico más certero y eso se hace a través de una historia clínica minuciosa y luego nos apoyamos sobre las pruebas complementarias. Ya, señores, en este segmento se nos terminó el tiempo, pero antes de ir a la pausa, yo quiero por favor pedirle al camarógrafo que nos haga un close-up a la mesita que tenemos aquí en el centro del set para que se vea un cuadrito amarillo, verde, mírenlo aquí, este cuadrito verde que está aquí, por favor. He recibido 5 o 6 preguntas del público que dónde lo conseguí y quién me lo hizo. La verdad que tengo que decir que voy a preguntarle a la persona que me lo regaló. Es un regalo de mi hija del alma, Serena Estefani, la esposa de mi hijo Héctor Armando, que con tanto amor y cariño pues me regaló esto porque yo siempre andaba con mis papelitos en las manos y ella pues que siempre está muy preocupada por ese tipo de detallitos, pues me regaló eso. O sea que les prometo que voy a averiguar con Titi Cese para que ella nos diga. En lo que les dije, en este segmento ya vamos a la pausa, pero en el regreso el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, mi hijo, y la doctora
Yosaira Rijo estarán aquí de nuevo conversando sobre ahora las alergias en adultos. No se vayan, regresamos después de la pausa. Hoy en el arte de curar estamos hablando sobre alergias, un proceso que aquí en República Dominicana la gente le dice no se le quita la gripe o tiene un muermo terrible. La alergia tiene 80,000 nombres aquí en República Dominicana, que creo que haremos un domingo relax en nuestras redes sociales justamente hablando de las alergias. Y hablando justamente de redes sociales, este es el momento en el cual le decimos agarre el celular, entre al arte de curar en YouTube. Repito, entre a YouTube y dele el arte de curar. Ahí usted va a ver varios de los programas que ya hemos hecho. Dele a seguir, dele a la campanita para las notificaciones, pero no lo olvide esa parte. El arte de curar, entre ahora, entre a YouTube para que vea los programas que ya hemos hecho y que ya están arriba en la plataforma. Si quiere seguirnos en Instagram, entre al arte de curar RD. Al final del programa siempre lo colocamos, así como en la mitad, el arte de curar RD en Instagram, para que así de esa manera usted pueda decirle, doña Neri, queremos que hablen de lo que sea. Y ahí de esa manera ustedes se lo dicen y le pelean a mami, que es la que maneja el Instagram del arte de curar. Ya saben, el arte de curar RD, peleele a doña Neri por ahí y díganle a Héctor Armando, déjelo hablar, doña Neri, que usted sí hable y no deje que el pobre muchacho hable. Pero nada, ya ustedes saben, ustedes le dicen lo que ustedes quieran por ahí. Hoy nos acompaña la doctora Yosaira Rijo, seguimos conversando con ella, alergista de niños y de adultos. Yosaira, vamos a hablar inmediatamente de una pregunta que el dominicano no se le puede quedar, y es si existe algún remedio natural o si existe alguna botella que le están vendiendo a la gente que se puede curar de las famosas alergias. Usted sabe que el dominicano se echa gotas de lo que sea en la nariz, se la echa en los ojos, en los oídos, y cree que con eso se le va a quitar la alergia. ¿Existe realmente alguna intervención naturista para curar las alergias? Bueno, en realidad yo siempre Diga digo, la verdad, sin yo le digo a los miedo. pacientes, yo no tengo experiencia en medicina natural, no hay evidencia científica Eso de es, que, no hay de evidencia. que mejore, y sí tenemos que tener cuidado con lo que ponemos en nuestra nariz, porque a veces presentan quemaduras, lesiones irreversibles de la mucosa nasal y tal. Entonces hay que tener precaución con los remedios naturales, ¿ok? Porque no sabemos la concentración ni lo que estamos usando. Entonces, ya usted escuchó a la doctora Yosaira Rijo, alergista. No hay ningún remedio natural para las alergias. No es que ella se quiera hacer rica, ni es que los laboratorios digan que le dan dinero. Déjense de eso. Lo que pasa es que si no hay un estudio que soporte el uso de una sustancia, ningún profesional le va a decir que lo utilice. Doctora Rijo, vamos a continuar entonces con el tema, porque hay gente que dice, no, porque cuando yo era chiquito yo era alérgico a tal cosa, y ahora después de grande yo era alérgica de que al pescado. Y ahora después de grande estoy comiendo pescado y no me pasó nada. Me comí una bolita de pescado con papa en una boda y no me pasó nada. ¿Pueden desaparecer las alergias de manera espontánea, doctora Rijo? Sí, sobre todo en niños. Por eso vemos, fíjate que la alergia más frecuente en niños es a la leche de vaca, pero alrededor de los 2 años la inmensa mayoría han superado esta sensibilización y empiezan a tolerarlo. Hay algunos que permanecen alérgicos toda la vida, pero la mayoría superan las alergias alimentarias. En los adultos no es así, es más difícil superar una alergia alimentaria que se desarrolla en la edad adulta, pero los niños la superan casi todas. Yosaira, algo interesante es que el máster acaba de colocar algo muy bueno, que es la inmunoterapia. Sí. Hoy en día, muchas personas le dicen, tienes que ir al alergista para que te den inmunoterapia para que se te quite la alergia. ¿En qué consiste? Y agradecer al máster realmente por eso que acabo de colocar. Esa línea creo que es maravillosa, por favor. La inmunoterapia es la única sustancia capaz de modificar la evolución natural de la enfermedad alérgica y detenerla. También impide nuevas sensibilizaciones alérgicas en los pacientes que se vacunan. Por ejemplo, ella está indicada en la enfermedad alérgica respiratoria persistente, los pacientes que tienen rinitis con o sin asma alérgica, sensibilizada a alérgenos para los cuales hay inmunoterapia, que es para los ácaros del polvo, para los pólenes y algunos animales como el gato, el perro y el caballo. Entonces,
Al administrar dosis crecientes de esa sustancia durante un periodo de tiempo determinado, que suele ser aproximadamente durante 3 años, el organismo se va acostumbrando, va dejando de responder de forma inflamatoria a esta sustancia y lo va tolerando. Entonces, no tenemos que esperar los 3 años para que se vea el beneficio, pero sí tenemos que esperar 3 años para que esta inmunomodulación persista durante el resto de la vida. Como decía antes, si vacunamos para ácaros del polvo, entonces el paciente tiene menos probabilidad de hacerse alérgico al perro o al gato si se iba a hacer alérgico en el futuro. Y esto disminuye todos los síntomas, tanto de asma como de rinitis, en más de un 92% de los pacientes que se vacunan. O sea que aquellas personas que su hijo hace asma alérgico, ya usted vio que existe un tratamiento. Lamentablemente, este tratamiento va a ser efectivo en el 92%, hay un 8% que son los salados que no se le va a quitar. Sin embargo, ya usted escuchó, la persistencia es la clave. 3 años utilizando alergenoterapia, o lo que se conoce como inmunoterapia, para tratar justamente de prevenir esos brotes. Doctora, hay pacientes que tienen que tomar antialérgico la vida entera y lo dicen con dolor. Entonces la pregunta ¿es real que van a tener que tomar antialérgico la vida entera, doctora? Bueno, los que van al alergólogo normalmente no tienen que esperar, que pasar la vida entera tomando antialérgicos, porque vamos controlando la enfermedad. Entonces, con las medidas que tenemos disponibles para el control de la enfermedad alérgica, logramos muy buenos resultados en aquellos pacientes que tienen, como tú habías dicho, un poco de persistencia y disciplina, porque las enfermedades alérgicas son crónicas, no son unas enfermedades que vamos a resolver en una semana. Entonces, el paciente tiene como que poner de su parte en seguir las instrucciones que se le dan en la consulta. Doctora, alguien se le inventó, alguien pensó que comprándole un perro chihuahua a un niño que es asmático, que se le aprieta el pecho, como decimos aquí en República Dominicana, se le iba a curar el asma, se le iba a curar este proceso. ¿Es real que los chihuahuas son perros mágicos que le curan el pecho apretado a los muchachos? Porque la realidad es que se ha vendido mucho eso y hay muchos perros chihuahuas que han encontrado hogar gracias al asma, gracias al pecho apretado aquí en República Dominicana. Por favor. Bueno, no existe un perro hipoalergénico. Todos los perritos tienen la misma capacidad de producir alergia, tengan el pelo corto o el pelo largo. Pero sí tenemos que saber que hay beneficios emocionales de tener una mascota, que no hay una demostración científica de que influya específicamente en el asma, pero hay unos beneficios emocionales. Y además de que los episodios de broncoespasmo en la infancia se suelen superar cuando no son alérgicos. A los 5 o 6 años ya los niños van dejando de tener tantos episodios de broncoespasmo de repetición. Perfecto. Vamos a pedir al máster una de las preguntas que nos quedan pendientes, por favor, por subir. ¿Cómo varía la respuesta inmune alérgica entre infantes y adultos? ¿Qué pregunta más buena? Y era más o menos algo de lo que estábamos hablando. Sí, lo habíamos hablado anteriormente. Fíjate cómo responde tan bien la inmunoterapia en niños, mucho mejor que en adultos. O sea, los niños logran hasta un 100% de mejoría. O sea, que en el adulto es menos eficaz, porque el sistema inmunológico está respondiendo como con menor intensidad que en el niño. O sea que en el niño es mejor la respuesta a la inmunoterapia. O sea que si el niño tiene alergia, no espere que siga creciendo, trate de llevarlo de inmediato donde el alergista. Y ya usted tiene una opción, la doctora Yosaira Rijo. El máster va a continuar poniendo el teléfono para que usted la llame. Vamos a colocar la siguiente pregunta, por favor. Me gustaría saber cuáles son los signos y síntomas de alarma que una persona puede presentar mientras está haciendo un episodio de alergia. Doctora Rijo, vamos arriba. Lo primero es el edema de glotis. Si sentimos que tenemos dificultad para tragar, para hablar, una resequedad de garganta, una dificultad para respirar, es un síntoma de alarma. Si también tenemos sensación de mareo, como que nos estamos desvaneciendo, es un síntoma de alarma. O sea, ante la menor duda, aunque no sea un síntoma de alarma descrito, si uno piensa que tiene que acudir a la emergencia, si se siente mal, hay que acudir a la emergencia. Doctora Rijo, algo interesante es que hay padres que han sido alérgicos a las penicilinas y sin haberle puesto nunca una penicilina al hijo, le dicen, yo soy alérgico, no se la pongan. ¿Es una actitud sabia o realmente pudieran intentar ponerle inyección al niño? Se lo digo porque a cada rato yo como infectólogo trato de indicar algo y el papá le dice, no, él es alérgico, y tú le preguntas, ¿hizo alguna reacción? No, lo que pasa es que yo soy alérgico. No, es así como tú dices. Los pacientes podemos heredar
la predisposición a tener alergia, pero no la alergia en específico. O sea, que yo sea alérgica a la penicilina no significa que mi hijo tenga que ser alérgico a la penicilina. Sin embargo, es más probable que él tenga alergia a otras cosas, pero no se hereda la alergia de forma específica, ¿ok? Señores, hemos tenido una interesante conversación y sobre todo educativa con la doctora Yosaira Rijo, médico alergista de niños y de adultos. Este programa estará arriba en una semana aproximadamente, así que si usted sintonizó Tareas, Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública, ya usted sabe que lo puede ver. Todos los días de 4 a 5 estamos aquí en El Arte de Curar. Señores, gracias por su sintonía nueva vez, gracias a la doctora Rijo por acompañarnos y ya usted sabe, no se mueva de la programación de Radio Televisión Dominicana que continúa Top y Toca. Quédese por ahí.